Hablemos de algo que suena complicado, el mundo fiscal en México, pero que en el fondo es una lucha constante entre el poder del Estado y los derechos de quien tiene un negocio. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo el escudo que protegía a los contribuyentes, se ha ido debilitando, cambiando las reglas del juego para siempre. Y la pregunta que nos trae aquí es esta, y es fuerte. ¿Realmente puede el gobierno, con una sola acción digital, con un solo clic, paralizar por completo una empresa? Vamos a ver si esto es un miedo exagerado o una realidad muy, muy concreta. Pues para muchísimas empresas, la respuesta es un sí rotundo, y tiene un nombre que lo dice todo: muerte fiscal. ¿Qué es esto? Pasa cuando la autoridad, el SAT, cancela los certificados de sello digital. Sin esos sellos, una empresa simplemente no puede facturar, y si no factura, no cobra. Su operación se detiene en seco. Es literalmente un paro cardíaco para el negocio. Pero ojo, esto no siempre fue así. No hace mucho tiempo, los contribuyentes tenían un as bajo la manga, un escudo legal bastante poderoso, una defensa casi inmediata para frenar este tipo de acciones. Y ese escudo era el famoso juicio de amparo indirecto. Piensen en él como un freno de emergencia constitucional. Si un contribuyente sentía que una acción de la autoridad violaba sus derechos de forma grave e inmediata, podía ir directo con un juez federal y decirle: «Detén esto, ahora». La frase mágica aquí, la que abría todas las puertas, era acto de imposible reparación. Y no es que suene dramático, es que legalmente lo era. Era una clasificación jurídica clave. Significaba que el daño era tan grande, tan inmediato, que esperar a que terminara un juicio normal, que puede tardar años, simplemente no tenía sentido. El daño ya estaría hecho. Pero, a ver, ¿por qué era irreparable? Pensemos en el efecto dominó. Primero, la economía de la empresa se paraliza. Sin facturas, no hay dinero. Segundo, se frena en seco la emisión de CFDI, los comprobantes fiscales digitales, que son la columna vertebral de cualquier transacción formal en México. Pero más allá de la plata, y esto es crucial, se afectaban derechos constitucionales, como la libertad de trabajar y comerciar. Y lo peor de todo, el golpe era instantáneo y definitivo, no te daba tiempo de reaccionar. Y aquí, justo aquí, es donde la trama se complica. Porque en la última década, una serie de cambios, tanto en las leyes como en las decisiones de los jueces, empezaron a desgastar este escudo, a debilitarlo, cambiando por completo las reglas del juego. Miren, esta línea de tiempo no es solo una lista de fechas, es la crónica de cómo se fue desarmando esa protección. Todo empezó a moverse en 2011, con una reforma que hizo más difícil pedir un amparo, pero el punto de quiebre, el cambio radical, llegó entre 2019 y 2020, cuando se creó un nuevo artículo, el 17H bis del Código Fiscal. El resultado práctico hoy en día, que los tribunales ahora te dicen: no, primero tienes que agotar un camino larguísimo antes de venir a pedirme ayuda. Y aquí está el truco, si se quiere ver así. El cambio de lenguaje, un cambio de palabras que lo cambia todo. La autoridad ya no habla de cancelación definitiva. La nueva narrativa es que se trata de una restricción temporal. El argumento: como ahora existe un procedimiento para que aclares tu situación, el acto ya no es de imposible reparación, es una medida provisional, no una sentencia de muerte. Al menos eso dice la teoría. Claro, este cambio de narrativa obliga al contribuyente a seguir una ruta totalmente nueva. Una ruta que, como vamos a ver, es muchísimo más larga y mucho más compleja para poder defenderse. El contraste es brutal. Miren, a la izquierda, el camino de antes. La autoridad actuaba e inmediatamente se podía presentar un amparo directo. Simple, rápido. Ahora miren a la derecha, el laberinto actual. Primero te restringen los sellos, luego tienes que ir a un proceso de aclaración con la misma autoridad que te sancionó, después, si no funciona, a un recurso de revocación, y solo si todo eso falla, a un juicio administrativo. El juez, que antes era la primera puerta, ahora es la última parada de un viaje muy, muy largo. Entonces, para ponerlo en blanco y negro, el acto pasó de ser definitivo a temporal, al menos en papel. La defensa ya no es un amparo directo, ahora es un proceso obligatorio y largo. Y quizá lo más importante, la suspensión, esa medida que congelaba los efectos del acto mientras se defendías, antes era bastante común. Hoy es excepcional, casi un milagro conseguirla. ¿Y qué significa eso en la vida real? Que el negocio tiene que aguantar la parálisis mientras intenta salir de todo este laberinto.
Y todo esto nos lleva inevitablemente a un debate mucho más profundo, uno que está en el corazón de cualquier Estado de Derecho, el eterno choque entre lo que es bueno para la colectividad y lo que es proteger los derechos de una sola persona o empresa. Y aquí están los dos argumentos, frente a frente. Por un lado, la postura del Estado es: necesito herramientas muy efectivas para combatir la evasión fiscal, porque eso nos beneficia a todos como sociedad. El interés público está primero. Y es un argumento fuerte. Pero por otro lado está la voz del contribuyente que dice: un momento, mis derechos, como el debido proceso o la seguridad jurídica, son sagrados, y una medida que se dice provisional, pero que en la práctica me aniquila antes de un juicio, rompe ese principio básico. Cerramos con esta idea, que creo que resume todo. Nadie, absolutamente nadie, discute que recaudar impuestos es necesario, es vital para un país. Pero todo este análisis nos obliga a preguntarnos: ¿dónde pintamos la raya? ¿Puede la búsqueda de eficiencia justificar que se debiliten las defensas del individuo? Al final, la pregunta no es si el Estado debe recaudar, sino cómo debe hacerlo, respetando los derechos de todos.